Bien, David, como estábamos diciendo, teníamos a un invitado especial que nosotros apreciamos y tenemos en altísima estima, porque es una persona, vamos, a mí me suena, yo entiendo lo complicado que es cantar los éxitos teniendo a la persona delante, que siempre te da un poco de vergüenza ajena, pero las cosas tienen que ser dichas, ¿no? Cuando se trata de Bruno Cardeñosa, es uno de los periodistas del misterio, pero periodistas. O sea, puedes añadir que hace periodismo de misterio si quieres, pero es periodista sobre todo. Es uno de estos sabuesos a la vieja escuela que investiga, sabe compilar fuentes, sabe producir trabajos que son unos ensayos maravillosos, entretenidos y a la vez increíblemente informativos. Es no solamente director y presentador en La Rosa de los Vientos, ese programa tan longevo, ¿no?, que lleva en Onda Cero tanto tiempo, sino que además es articulista, ha escrito en cantidad de revistas, pasando desde Enigmas, no sé, historia de... no sé, un montón de ellas. Y es también escritor. Tiene en su haber más de 20 libros, ¿verdad, Bruno? O por ahí. La verdad es que sí, que tengo muchos libros y muchos títulos. No dan dinero ninguno de ellos. Que la gente no piense que hay... No sé si allí en Estados Unidos pasa lo que aquí, pero cuando se publica un libro se dice, ¡ay, bueno, ya te vas a hacer rico! Que va. Aquí publica libros absolutamente todo el mundo. Y hoy por hoy se ha democratizado mucho el acceso a publicar libros. Quizá no a una gran editorial, pero sí se ha democratizado bastante y se puede dar a conocer el trabajo que hace uno. Pero es muy difícil. En España se cuentan con los dedos de una mano. Es decir, 5. Los escritores que pueden vivir de ello, ¿no? Las personas que se pueden dedicar y pueden vivir de los libros que publican. Claro. Con lo cual no es jauja, pero sí, el libro, digamos, que es una exposición, es un artículo largo, es un reportaje de 500 páginas, de 300, de 200, que cuentan mucho más sobre ti, sobre cada persona y sobre el tema que estás tratando. Y yo creo que un libro queda para la historia, queda para el futuro. Un programa de radio pasa, se escucha y pasa. Un artículo pasa. Queda escrito, sí, pero pasa. Y un libro pasa mucho menos y ahí se queda. Pues nosotros contamos, bueno, te aclaro que también aquí en Estados Unidos te toca ser Stephen King o Dan Brown para vivir cómodamente de esto, porque es que si no te toca ser pluriempleado también, ¿eh? Pero bueno. Sí. Pero bueno. No hay tantas diferencias entre Estados Unidos y España en ese sentido. Los dos vivimos, los dos países estamos, aunque no nos demos cuenta, el que está más abajo está en la cúspide de la pirámide social, y nos parecemos mucho en algunas cosas, no somos tan distintos. Aquí en Madrid o en España no hay edificios de momento de 100 pisos y en Estados Unidos sí, pero es que no es lo habitual que haya edificios de 100 pisos en Estados Unidos, hay 3. Bueno, quizá hacemos de un poco el todo. En Estados Unidos en todos los temas, pero el todo no es un edificio muy grande, un libro muy importante, no. Somos bastante más parecidos de lo que la gente se piensa. Nos separa un mar, pero no nos separan tantas cosas. Muy cierto, muy cierto. Nosotros tuvimos la suerte de contar contigo el año pasado. Fuiste muy generoso con tu tiempo cuando expusiste el libro La cara B de la pandemia. Y fue también otro ensayo muy bueno. Nos hizo una entrevista fabulosa de la que estuvimos muy agradecidos. Estoy seguro que te tiraste del pelo, ¿no? El haberte perdido la oportunidad de hablar después de los magnetismos del grafeno y todos estos magufos, ¿no? Que vamos, que te hubieran dado un capítulo aparte, ¿verdad, Bruno? Sí, aunque en el libro se predice un poco lo que puede pasar en el futuro con el tema de los antivacunas, pero el libro es un testimonio de el momento que vivimos en Estados Unidos y aquí prácticamente parecido y prácticamente en el mismo tiempo, que fue el encierro, que fue que nos recluimos todos en nuestras casas y en nuestras viviendas, y es un testimonio de ese momento, es un testimonio en vivo. Yo finalicé el libro el mismo día que se abrió y se rompió aquí en Madrid el estado de alarma, y quería que fuera un pequeño testimonio de eso, como un testimonio de lo que era. Bueno, yo tenía la posibilidad de publicar eso en
en una circunstancia muy especial prácticamente para todo el mundo. Y aunque predije algunas cosas, y la verdad, bueno, no predije, yo no soy profeta, pero sabes por dónde van a ir algunas cosas, y en el tema de los antivacunas y todo lo que hay detrás de los antivacunas se podría hablar largo y tendido, muy largo y muy tendido, porque nos lo podríamos pasar relativamente bien, es decir, dicen auténticas burradas, eso está claro, y nos lo podríamos pasar bien viendo todo lo que dicen y cómo lo dicen, pero luego nos enteramos quiénes están detrás de ese movimiento y ojo, no es una cosa baladí, es una cosa que mueve al 10 al 15% de la población, y un personaje como Putin, Vladimir Putin, que es noticia en estos días por el asesinato de la hija de su principal ideólogo, y un personaje como Putin, bueno, no es bueno para nadie. Luego cada uno puede tener su opinión sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. No hace falta estar del lado de uno ni del lado de otro, hay que dar la información. Pero un personaje como Putin es el financiador de los grupos que han promovido el mundo de las antivacunas. No quiere decir que el que sea antivacunas sea pro Putin, pero toda esa explosión mediática, el hecho de que accedan tanto al saber y al conocimiento de la gente y que tengan tanta fuerza de penetración, se debe precisamente a eso, a que hay un personaje como Putin que por su guerra particular ha facilitado la vida de los grupos que han servido de parapeto al mundo de los antivacunas y demás. Pero es porque financió a grupos de extrema derecha, ¿no? No tanto por la antivacuna, sino porque eran de extrema derecha y conservadores como él. Porque Putin exacto. Sí que tenía su vacuna propia y tuvo su movida, que tampoco sé muy bien cómo iba. Claro, pero todos los antivacunas se han vacunado. Es decir, son antivacunas justo antes y justo después de vacunarse. Para ser antivacunas hace falta estar vacunado, por si acaso. No, claro, son grupos de extrema derecha de España, de Italia, de Alemania, de Rusia, de todos los sitios financiados por él, pero es que los grupos de extrema derecha han recogido en su seno el mundo de los antivacunas. No quiere decir que todos los antivacunas sean de extrema derecha, sean fascistas, sean nazis, no quiere decir eso en absoluto, pero que sí esos grupos han sido un poco el parapeto en el cual se han metido todos estos movimientos antivacunas. Ha recogido muchas cosas, igual que el terraplanismo, que se está poniendo de moda. Forma parte de la ideología de estos grupos, pero no quiere decir que quien sea terraplanista sea de extrema derecha. Pero sí les ha dado pues una perspectiva, una forma de llegar a la opinión pública. Ahí tenemos un tema algún día que desarrollar, que fue toda la maquinaria de desinformación que produjeron y ciertos intereses en el poder, ¿no? Porque me acuerdo que en las elecciones ya del 2016 había rumores de granjas de trolls que estaban intentando mover la opinión pública hacia Donald Trump y que decían que venían de sectores de Europa del Este, ¿no? Sí, por no decir abiertamente y aquí Rusia. En España también, se produjeron fenómenos así con diferentes grupos y se habló de esas granjas de trolls que apuntaban precisamente a Rusia. Sí, bueno, no a Rusia, porque también es injusto. Es decir, apuntaban al entorno de Putin. También es injusto, no se puede decir que alguien por ser ruso es pro Putin, que no. Puede ser incluso votante de Putin y no es pro ideas de Putin. Cierto. Pero ateniéndonos un poco, ¿no?, a la temática del día de hoy, voy a recordarle a nuestra audiencia una cosa que ocurrió hace cosa alrededor de 3 años. En la noche del 9 de junio del 2019, en La Rosa de los Vientos, tú diste un mensaje que era muy duro de escuchar, sorprendió a mucha gente, a la vez requirió mucho valor por parte tuya, ¿no? Fue el día en que tú anunciaste a todos los oyentes que tenías esclerosis múltiple. Y bueno, hubo varias conversaciones,
hubo diálogos, yo me escuché muchos de las tertulias que tuvisteis, ¿no? Y se me encendió como una mini bombilla de idea, ¿no? Que después se me quedó ahí percolando y se me quedó en la parte trasera del cerebro, que era decir, cada vez que te oía a ti hablar de tu experiencia a través de los engranajes de la sanidad pública española, ¿no? Decía yo creo que Bruno es la persona más indicada para hablarnos un poco de este libro que él sacó a cuenta de su experiencia, que se titula La vida se torció, mi día con esclerosis múltiple, por Ediciones Sidonia. Y tú, que eres un periodista con mucha conciencia social y que tienes el pulso puesto, ¿no? Al menos yo respeto, creo y opino que tienes un pulso bien puesto en muchos eventos de actualidad sobre el entorno europeo, el entorno occidental estadounidense, anglosajón, etc. Y eso, y tu posicionamiento, ¿no? Con el hecho de la carencia o la existencia de sanidad pública en diferentes países, o incluso cómo diferentes tendencias políticas están intentando mermarla y destruirla. Esa fue la idea que se me ocurrió y dije yo, y cuando te hablé, pues tú te ofreciste a decir, sí, venga, yo te voy, y hablamos un rato y nos lleva a esta entrevista. ¿Cómo fue, para empezar, cómo fue un poco a la audiencia que no lo sepa, ¿no? ¿Cómo fue un poco tu descubrimiento y tu proceso para conseguir el diagnóstico de esclerosis múltiple? Cada uno tiene su camino particular para conseguirlo y para llegar a él. Mira, yo creo que se resume bien en lo que es el día a día mío. El día a día mío, pues con las cosas buenas y con las cosas también un poco peores, ¿no? ¿Cómo es esta? Yo 2 veces al día, una por la mañana, otra por la noche, tengo que tomar una serie de medicaciones, una medicación en concreto, que es la que me hace más o menos poder hacer la entrevista y poder seguir un poco con una vida más o menos normal. Le llaman tratamiento modificador. No sé qué modifica, pero se llama así. Ese tratamiento cuesta, cada pastillita verde que me tengo que tomar, cuesta al bolsillo, no a mi bolsillo, sino al bolsillo, cuesta 100 euros. Costaba más cuando me empezaron a dar. Luego, evidentemente, se puede hablar del sistema de aprovechamiento que existe por parte de las industrias que se dedican a fabricar fármacos, pero cuesta 100 euros al día. Quiere decir, 100 euros, 2 tomas al día, 200 euros cada día. Estamos hablando de 1.500 euros cada semana y estamos hablando de 6.000 euros cada mes. Evidentemente yo no tengo ese dinero, casi nadie tiene ese dinero y eso se consigue gracias a la sanidad pública, que facilita el acceso todos los meses, me llega a casa, viene un mensajero, me da una serie de sobres muy medidos en la cantidad que tengo que tomar, evidentemente, porque una pastillita azul cuesta mucho dinero, una pastillita verde que me dan cuesta mucho dinero, entonces se mide cada día. Y eso me llega una vez cada 3 meses, he dicho cada mes, pero es cada 3 meses con las pautas diarias. Todo eso no sería posible sin la sanidad pública, porque yo no puedo acceder a esa medicación. Y yo soy, aunque mi enfermedad es poco habitual, no es en absoluto rara. Es 1 de cada 1.000 personas la tiene. Con lo cual, ahora mismo hay 1 de cada 1.000 personas que modifican su enfermedad, que tienen un tratamiento de mi enfermedad, que es la que yo conozco, gracias a la sanidad pública, que cuesta a todos, que se financia con los impuestos, pero no existiría otra forma de poder acceder a un tratamiento de no ser por la sanidad pública. Igual que la gente que sufre, por desgracia, un cáncer, tiene que someterse a un tratamiento carísimo, un tratamiento normalmente de radioterapia o de quimioterapia, que es financiado por la sanidad pública, que llega a todos, que es absolutamente universal, que no hay que tener nada.
para poder acceder a ella. No hay que estar ni contratado, no hay que estar en ningún seguro. Hay que simplemente existir y en nuestro país ser nacido en algún sitio, y si no vives aquí, pues tienes que buscarte un poco los papeles, pero antes o después lo consigues. Yo era una persona absolutamente... no me preocupaba por mi salud, pero mi caso no es un ejemplo en absoluto de ello, pero no me preocupaba mucho por mi salud. Yo acudí al médico con mis 40 y pico años, acudí al médico por primera vez con una tarjeta infantil, que es la última que yo tenía, pero sí, yendo a ventanillas, yendo a sitios, logré meterme en el sistema y que me diagnosticaran unos meses después, como a todo el mundo, unos meses después, porque había que hacerse 17 pruebas que costaban un dineral, y la última prueba dio el diagnóstico de lo que me pasaba. Nada de eso hubiera ocurrido sin sanidad pública, porque me lo hubiera tenido que pagar y yo no hubiera llegado a pagar eso. Seguramente o yo estaría en un ataúd, o mucho peor, absolutamente inmóvil, sin movimiento, en una silla de ruedas, que no me hubiera podido pagar, es decir, estaría en la cama, de no ser por la sanidad pública. Yo creo que la sanidad pública es una cosa por la que debe luchar cada uno de los países, no para algunos ciudadanos, sino para todos. Es de las pocas cosas que España, que no es un país único, pero en este sentido tiene una sanidad bastante aceptable, el sistema por lo menos. Luego existen los problemas, evidentemente, pero yo creo que debe ser modelo para todo el mundo, y también para Estados Unidos, aunque en los últimos años allí se han realizado intentos porque la sanidad sea más accesible. Pero yo creo, y más después de lo que hemos vivido en el mundo con lo que mencionabais, la pandemia, creo que la sanidad pública es el mecanismo para conseguir absolutamente todo. Y es el mecanismo para conseguir que esto sea realidad, porque sin sanidad pública yo no estaría aquí. En esto tienes mucha razón, porque tú sabes que yo te estoy hablando desde Texas, en Estados Unidos. He vivido casi 20 años en Nueva York, en diferentes condados de la ciudad. Y Estados Unidos es uno de estos países que tiene el nivel de sanidad pública, un listón tremendamente bajo y tremendamente difícil. En el sentido de que existe y se llama Medicaid, o sea, Medicaid, la ayuda médica se llama, pero el listón para entrar en él y para calificar tienes que estar por debajo de niveles de indigencia, de pobreza. Es increíble, me refiero, hay poquísima gente, ¿no?, que cualifica para ello. Y una vez que estás en ello, te toca entrar todo dentro de un mercado de cosas genéricas y limitaciones. Esto es una cosa que David, lo comenté fuera de micrófono alguna vez, él no sé si se acuerda, pero yo trabajé como creo que se dice asistente social, que es una persona que trabaja para una agencia y visita a necesitados para proveerle los beneficios que cualifican, ¿no? Y yo pasaba más tiempo diciendo, lo siento, no cualificas, que proveyendo servicios, porque había en cantidad increíble de pegas, y me vienen a la mente ciertos casos, ¿no?, como un anciano que estaba en los 80 años con diabetes y todo, y por un mínimo detalle, ¿no?, por un mínimo detalle literalmente de ganar $4 extra al mes en su retiro, ¿no?, daba cualificado para que le reemplazaran la silla de ruedas que el hombre necesitaba, y llevaba casi 15 años con la misma silla de rueda en la que estaba toda desconchada. Teníamos que hacer una colecta para que le recauchutaran las ruedas entre los vecinos, digo, ¿no? Hay cosas así. O sea, hay historias que son increíbles, ¿no?, en lo que se considera una nación tan poderosa, tan rica, tan grande como Estados Unidos. Por no hablarte, ¿no?, de mucha gente, muchas historias que han salido a la luz actualmente sobre gente que necesita insulina para la diabetes y les toca decidir entre pagar la renta o tomar menos insulina, pagar el alquiler o tomar menos insulina, ¿no? Sin embargo, más o menos por tu descripción, Bruno,
en España el nivel está un poco más alto en cuanto a prestaciones. Sin embargo, todavía hay mucha cinta roja, ¿verdad? Hay muchos obstáculos burocráticos, ¿no? En España todavía. Para Claro, recibir servicios. Por supuesto que hay obstáculos, por supuesto que las cosas no funcionan al 100% bien. En nuestro país hay el tema de sanidad está transferido a las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma de las 17 dirige y lleva a cabo su política, aunque hay una política nacional, pero lleva a cabo la política de aceptación de determinadas cosas, pero sí existe una sanidad universal, es decir, alguien que no cobre dinero, que no tenga nada, o alguien que tenga mucho, puede recibir sanidad pública. Quien cobra mucho decide a veces, por una voluntad particular y propia, que se ha tratado en la sanidad privada, que al final es mejor únicamente por las habitaciones de los hospitales, algo tan sencillo como eso, y que evidentemente son mejores, que son mucho más cómodas, pero el tratamiento médico es muy parecido aquí y allá. Evidentemente hay una serie de trabas, una serie de problemas y hay una serie de que no lo puedo entender de ninguna forma, una serie de ideas sobre la privatización de las cosas, que puede ir mejor si se privatiza determinada cosa, determinado servicio. No creo que vaya a ninguna parte porque la sanidad pública en nuestro país es una sanidad bastante aceptable y reconocida en todo el mundo y tiene ese carácter que creo que es contrario a lo que hay allí, que es la universalidad de ese sistema, que llega prácticamente a todo el mundo. Y entonces hay trabas, claro que las hay, y ahí hay problemas, hay listas de espera porque hay mucha gente y se quitan recursos que pueden facilitar que haya operaciones más rápidas, atención médica más rápida, pero el sistema, lo que es la letra grande, la brocha gorda, está bien. Luego existen problemas, pero son problemas añadidos, no problemas de definición, sino problemas de ejecución. Ahora las listas de espera son mayores en la Comunidad de Madrid que en otras comunidades, porque aquí hay una política más, aquí digo, yo hablo desde Madrid, más privatizadora de las cosas, y eso está provocando que, entre otras cosas, menos recursos, menos presupuestos dedicados a sanidad, está provocando que sean más lentas algunas cosas, que si tú hoy tienes que ser atendido por un problema, pues tardes X tiempo por 2, y en otros sitios X tiempo menos 2, o dividido entre 2 o menos tiempo. Pero eres atendido antes o después, aunque no lo quiera quien esté en contra de ese sistema, que es un sistema universal que yo creo que, bueno, no es universal, es para España, pero es un sistema bastante europeo en ese sentido. Y yo creo que debe extenderse a todo el mundo, y a mí personalmente me parece increíble que un país con los recursos monetarios de Estados Unidos no tenga un sistema similar. Yo, si me permiten, hay una cosa que me llama mucho la atención de los sistemas privados aquí en España, que muchas veces es el mismo médico que te atiende en la privada que después te atiende en la pública, incluso que te desvía lo que es la consulta básicamente y pruebas así menos importantes, pero después las operaciones realmente caras, impactantes, siempre te las hace la pública, precisamente por eso, porque no lo puede hacer la privada por coste, ¿no? Pero que son los mismos los que trabajan muchas veces, tanto en la privada como en la pública. Si también ganan mucho dinero también. Claro, es curioso. Claro, son los problemas que existen, burocráticos, que evidentemente existen y se tienen que atajar, o no se quiere atajar. Que un médico, un mismo doctor que te atiende en un sitio, te atiende en otro, trabaja para la pública y trabaja a la vez para la privada. Hay dificultades en ese sentido, pero te opera finalmente la pública por varias razones. Y una de ellas es por los costes y el acceso a la tecnología, que es importante. Va unido al precio de lo que significa este tratamiento, pero te opera la pública, un sistema público, aunque sea
en un sitio privado, pero la atención gorda importante es de la pública. Luego, claro que hay problemas y claro que se tiene que regular o no regular el hecho de que un mismo doctor te examine en la pública y te puede examinar en la privada, y lo puedes tener porque has decidido por tu salud y porque puedes tener pública y tener privada. Y en algunos casos se produce el hecho de que te atiende al mismo doctor. Por supuesto que eso tiene que arreglarse de alguna forma, pero no se puede porque hay un conflicto de intereses grandes, pero hay pública y hay afortunadamente el mecanismo público para poder acceder. Te voy a hacer una pregunta. En nuestro programa muchas veces hacemos la campanilla, hacemos no sé, el refrancillo, ¿no? De decir porque las conspiraciones existen. ¿Tú crees que en los últimos 20 años ha habido un empuje casi soterrado o casi conspirativo, ¿no?, por empujar más hacia la privatización y desmantelar un poco más los beneficios públicos? Por supuesto que lo ha habido. Solo hace falta, es una cuestión de matemáticas. Los presupuestos oficiales para la sanidad pública, aunque sea universal, aunque todo el mundo tenga derecho a ella, aunque la brocha gorda, como decía, diga una cosa, los presupuestos se han reducido porque se beneficia a la empresa privada. El sistema farmacéutico, por ejemplo, plantea mucho ese hecho. Las investigaciones son casi siempre con dinero público, pero para la privada, para el laboratorio privado, pues ocurre algo parecido en la sanidad, en la atención. Y evidentemente esos presupuestos se han reducido en la atención pública, con lo cual han hecho difícil o han hecho más complicado que se pueda acceder a los recursos de la sanidad pública, que antes o después se puede acceder a ellos. Antes o después, una persona que necesita una operación sobre algo grave puede tener acceso, pero antes era instantáneo y ahora tarda unos días y unas horas o unas semanas, según la gravedad. Y todo eso se debe a que se han reducido presupuestos para beneficiar a la empresa privada, a la empresa dedicada a la sanidad pública, que no sé si se está desmantelando o no, pero se está descuidando en algunos aspectos. Y yo creo que es posiblemente la principal bandera de nuestro país, de España, poder representar al mundo el hecho de que tenemos una sanidad pública, que podemos salir a la calle y en 5 minutos tenemos un centro de atención médica. Y ese centro de atención médica no se puede atender. Bueno, pues eso hay que cuidarlo porque es el principal patrimonio que tiene España, que tiene nuestro país. Y se está perdiendo por el hecho de que hay algunas voces que prefieren financiar, utilizar ese dinero y esos recursos públicos a la empresa privada y destinarlos a empresa privada y no a la atención. Claro que hay una pérdida, pero por eso decía que una cosa es cómo se ejecuten las cosas y cómo se ejecute el sistema, y otra cosa es la brocha gorda, la letra grande. La letra grande es buena y es precisamente lo que hay que cuidar, pero es lo que se está descuidando un poquito en los presupuestos que se están destinando y que están yendo a la empresa privada. A la empresa privada, el dinero público precisamente. Y hay una cosa que, claro, el tema no es que quieran, no es exactamente que sustituyan un hospital público por uno privado o algo así, sino el tema de la subcontratación de los servicios públicos a empresas privadas, donde paga un dinero público, pagas a una empresa para que haga un servicio, y normalmente, no siempre, pero muchas veces hay problemas con eso, porque encima después no le rinden cuentas, porque esas empresas privadas quieren maximizar beneficios y reducir los costes. Y esto vale tanto como para los geriátricos, no solamente es en los hospitales, sino en los geriátricos, o en los hospitales la comida o la limpieza. Y es ahí cuando empezamos a ver déficits importantes. Y según qué comunidades y según a qué amigos le ha cedido la concesión de estos servicios, que ya hay mucha mafia. Por supuesto. Existe, no sé el camino, pero supongo que es la prohibición. No existe otro camino más que el que siempre había existido y siempre se había llevado a cabo. La gestión
de los hospitales tiene que ser pública. Si los hospitales son públicos, todo es público. Pero si tú destinas la atención al cliente, el servicio de atención al cliente, que el cliente, que le llamen cliente en la empresa en temas de sanidad es un poquito complicado, pero ya se está haciendo y que y ha empezado por las cosas pequeñas, la comida, pero claro, si a un enfermo, a una persona enferma, se le está ahorrando presupuesto y dinero y gastos para poder cobrar más y para poder recibir más del Estado en la comida, algo tan importante para mantener su salud, bueno, pues se está perjudicando la salud de esa persona gracias a la privatización de algunos servicios en la empresa, en el hospital público. Y esa privatización se está produciendo en algunas cosas que tienen que ver con la forma de vida de los pacientes, que no quieren estar ahí, desde luego que no quieren estar ahí, pero ya que están ahí, vamos a cuidarlos. Y vamos a cuidarlos bien, porque yo creo que en el fondo, cuanto mejor estén, antes van a salir de ahí y antes van a suponer un gasto de dinero para la empresa y que se puede destinar ese recurso a otra persona que necesite después la atención pública. Esa pescadilla que se muerde la cola. Evidentemente, hay cosas buenas en el sistema, pero el sistema se está pudriendo un poquito por la privatización, no solamente del sistema, sino de algunos servicios en hospitales, en donde, por ejemplo, las comidas, la organización de las habitaciones, la atención de determinada ropa, del vestuario, todo se está privatizando y se están ahorrando gastos precisamente que estarían dedicados a la salud y el bienestar de las personas, porque esas empresas buscan un beneficio que puede discutirse o no en cualquier otro asunto, pero en sanidad no. En sanidad no hay beneficio posible. Yo creo, en mi opinión, que no puede estar regida la sanidad por los principios de el beneficio, la pérdida, el gasto. No son clientes, las personas son pacientes, las personas que están siendo atendidas. Pues yo te voy a contar muy brevemente, ¿no? Mi experiencia como persona viendo este asunto desde fuera, porque literalmente hasta el 11 de septiembre del 2001, ¿no? Cuando ocurrió aquel desastre de las Torres Gemelas, yo solía ir de vacaciones a España cada 2 años. Entonces, bueno, tengo que admitir, iba cada 2 años y además iba por un periodo largo. A veces iba por 3 o 4 semanas o 5. Y no sé, había un sentido de conexión, ¿no? Después del 11 de septiembre comencé a distanciarme por razones de la vida, no por nada más, y porque era más difícil viajar, y empecé a ir cada 5 años. Entonces puedes hacer la matemática, ¿no? Y desde el 2000 hasta el 2020, pues más o menos fui 4 o 5 veces, ¿no? A España. Cada vez que he ido en esas 2 décadas, yo he notado avances muy notables, muy visibles de la privatización en todos los sectores. Quiero decir, incluso en la educación, en la sanidad pública, en transporte. A veces que me sorprendió incluso en seguridad, quiero decir, en las fuerzas del orden y lo que son las ¿cómo se dice?, los guardias jurados, ¿no? Y las agencias que proveen guardias jurados, ¿no? Más privados y cosas así. Yo me quedé también alucinado con eso. Esto es más reciente, más cerca del 2010 en adelante, ¿no? Yo tuve una conversación con amigos en España allá por el 2000 y yo les decía, ojito, que lo que se llama el capitalismo rapaz, el voraz, ¿no? El que devora todo, no se detiene con nada, y algún día aquí pueden intentar hacer la misma jugada de privatización a todo el estado de bienestar que por ejemplo que hay en Estados Unidos. Y esta gente me contestaba, imposible. El día en que nos saquen la salud pública, o el día en que nos hagan pagar por ir a las universidades, ¿no? La gente se rebelará, pondrá el grito del cielo, habrá una revolución. Yo estoy viendo esto acercándose a un punto de declive muy peligroso, y no he visto esa revolución de la que decía mi amigo. Es un poco el efecto, ¿no? Lo de la rana dentro de la olla hirviendo, que la suben poco a poco el fuego lo van subiendo, ¿no? Y que la gente por
a golpe de crisis y a golpe de hartura, ¿no? Pues se dejan que le roben, que les privaticen los beneficios sociales. ¿Tú qué opinas? Claro, perfectamente, estoy completamente de acuerdo, porque son procesos que no se producen de un día a otro, de una noche a la mañana. No se despierta alguien por la mañana y privatiza un servicio público, sino que todo eso forma parte de un proceso y forma parte, hay un libro que describe muy bien cómo se utiliza para privatizar cosas, para meterlas en el sistema del libre mercado, libre entre comillas, ¿no? Pero la doctrina del SOC, el libro de Naomi Klein, explica muy bien cómo se utilizan los SOCs. Esos no intencionadamente, no previamente se han pensado, sino los SOCs, los momentos de dificultad, como pueden ser estos, provocados por la pandemia y sus consecuencias, y como fue la crisis de 2008, una crisis financiera distinta a esta, pero crisis al fin y al cabo, que se utiliza esas crisis para dar una vuelta de tuerca a ese sistema y meter una serie de ideas sobre los beneficios de lo privado, y se utilizan para privatizar algunas cosas o algunos servicios dentro de lo público, o prácticamente todo. En la sanidad no es todo, pero en algunas cosas sí lo es. Que el hecho de que en nuestro país, en España, siga existiendo una red escolar privada, yo es algo que personalmente no puedo entender, aunque exista un estado de las cosas. Lo que enseñan en la privada al de tercero de primaria es lo mismo que enseñan en la pública el de tercero de primaria. No es lo mismo quien se enseña, pero sí el temario es igual, pero no es una diferenciación que tiene que ver con las clases, que ciertas clases tienen más dinero, tienen más acceso a esa educación y se están designando más recursos. La educación está perdiendo calidad precisamente por eso, por la privatización de algunos servicios. La sanidad, lo que decía antes, no tocan la brocha gorda de momento, pero se van tocando poquito a poco algunas cosas. Todavía ningún gran hospital en nuestro país es de régimen privado, pero parece que vamos, por poner un ejemplo, el hospital más importante de Madrid posiblemente es La Paz, el Hospital de La Paz. Igual me equivoco, no, pero es quizá el más conocido o el más reconocido. Antes el 100% de lo que había en ese hospital era público, ahora ya es el 80%. ¿Llegará el día en que ese hospital sea privado? Pues ese día seguramente la gente se levantará, pero se habrá ido poquito a poco quitando esto, quitando lo otro, poniendo esto, poniendo lo otro. Será un robo poco a poco, pero no directo de ese servicio público. No se perderá de un día a otro, y ese no perderse de un día a otro hace que exista una aceptación pública de lo que está ocurriendo, una aceptación social de lo que está ocurriendo. Pero un día nos encontraremos, cuando analicemos 1980 con 2030, que llegará, pues nos habremos dado cuenta de que se ha perdido en ese hospital en La Paz, por poner un ejemplo, se ha perdido un porcentaje muy alto de bienestar público, de servicios públicos que daban y que proporcionaban los servicios públicos, sin que eso suponga una reducción en el coste de la gente, es decir, en lo que se paga en impuestos, en lo que se paga y en lo que se aporta. Nuestro dinero no está yendo a mejorar la sanidad pública, está yendo a mejorar la sanidad privada para privatizar esa sanidad en el final. Es decir, nuestro dinero se está utilizando, que es el dinero público, se está utilizando para fines privados. Y ahí sí que es un problema en la Comunidad de Madrid y en algunas otras comunidades en donde se está haciendo esto. Prácticamente de una forma u otra en casi todas las comunidades autónomas en nuestro país, que viene a ser algo así como Estados Unidos, cada estado, para que nos hagamos una idea. Yo quería preguntarte, o quería preguntaros, o ver qué os parece, pero a mí me recuerda un poco lo que era la trama de... O sea, cómo funciona esto de la privatización, ¿no? Hay un político que está encargado de gestionar
ciertas partes del hospital. Entonces lo que hace es delegar en subcontratas. Sí. A veces a cambio de un sobre, como en plan la Gürtel, o por presiones políticas o por injerencias políticas, o a cambio de un sobre legalmente, delega estos servicios a unos amiguitos o a unos tal, ¿no? O sea, es corrupción. Después porque encima no se supervisa esos mínimos requisitos para mantener ese servicio, ¿no? Que cada X tiempo se tienen que revisar. O sea que, y después normalmente esos servicios que estamos pagando todos los españoles no son baratos. O sea que en realidad el hospital tampoco es que normalmente no se suele ahorrar dinero. Se ahorra la administración o la gerencia. Es decir, tenemos un político que su única función es firmar un papel para que otro haga el trabajo. Que para eso no necesitamos un político, eso lo hace cualquiera. Es decir, es como yo pago a un político para que haga su trabajo, no para que delegue en otro. Entonces es como estamos pagando a un intermediario para que no haga su trabajo. Y este es el modus operandi de la mayoría de políticos, que son, pues nada, que son vagos. O sea, que hay que decir que se juntan las dos cosas, ¿no? Un poco la mafia y la vagancia, ¿no? Que yo creo que es el sumum de la política. Si estáis de acuerdo en esto, mayormente. Perfectamente. El hecho de esas subcontratas, el hecho de que exista un asidero legal que siempre existe para que se facilite que se privaticen algunos servicios, tanto en la sanidad como en otras cosas, amigos, a gente con la que hay una sintonía ideológica, que las comisiones en nuestro país, las ilícitas, suelen ser por la cantidad y los servicios, pero no están prohibidas las comisiones. Tienen que estar reguladas y deberse a un mecanismo, pero no están prohibidas, y eso facilita que pueda existir que se pueda ayudar al amigo o al que piensa parecido. Y eso está pasando en la sanidad, en la educación y en otras cosas, en el transporte, en la seguridad, etcétera, etcétera. Pero la sanidad es, yo creo, lo principal que hay que cuidar, evidentemente. Pero yo voy un poco más lejos todavía, y disculpadme, pero aquí se me abre un poquito el sentido conspirativo, que antes yo lo hubiera llamado conspiranoico, pero después la historia te va probando de que no. Yo creo que esto no es decir simplemente que es mafia y vagancia. Esto también es que esos dos mecanismos, ¿no?, de mafia y de poner a un vago, benefician a lo que es la destrucción del estado de bienestar, a crear una percepción de que esto funciona mal y la gente se queda descontenta con él. Claro, evidentemente. Entonces detrás hay unas fuerzas que lo favorecen y quieren que esto continúe con esos mecanismos en su lugar, y no hay ningún interés político en corregirlo. Yo no sé si en la intencionalidad, si se reúne una gente y decide esto o decide lo contrario. Sé que el ser humano parece que recibe de buen grado los mensajes negativos sobre esto funciona mal, esto va mal, la delincuencia crece, la inseguridad crece, la sanidad es cada vez peor, la educación es cada vez peor, hay que tomar una serie de medidas, y esas medidas no se determina que sea lo público quien beneficie, sino que sea lo privado quien tome las riendas, porque la sociedad no sabe y estos sí saben y se ayudan a esos. Pero evidentemente se está fomentando una imagen social sobre lo malo que es determinadas cosas, en la seguridad, en la sanidad, la educación, y eso está facilitando la llegada y el triunfo de lo privado y de la empresa. No sé hasta qué punto eso está preparado o no preparado, si hay gente que se reúne para hacerlo y decidirlo y ponerlo en marcha o no, pero la cuestión es que eso es lo que está pasando y eso es lo que está sucediendo en nuestro país y en prácticamente toda Europa, que se están viendo mal algunas cosas y se está interpretando mal algunas cosas que no van peor, pero la imagen social, que lo importante no es en la realidad, es lo que nos dicen que es la realidad, es el relato de la realidad, no la realidad en sí, no es lo importante, y ese relato es bastante negativo y está siendo aprovechado por la empresa privada para poder llegar a la sociedad y poder llegar a conseguir sus objetivos finales, en el caso de la sanidad, las contratas para algunas cosas y para algunos servicios. Oye, sí, dale, David, sí. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Que la gente se queda al final con el mensaje de que mal funciona lo público y me voy a lo privado, y sobre todo si a veces tienes emergencias, pues no te queda más remedio y es triste.
Yo quería preguntarte, Bruno, esta gente o esta política de amiguismos muchas veces se deciden en palcos de estadios de fútbol y las grandes concesiones se deciden en esos palcos de estadios de fútbol y los grandes amiguismos, las grandes corruptelas legales o ilegales, porque a mí no deja de ser tráfico de influencias, sea legal o no, lo diga un juez o una norma, y que esos oligarcas o ese oligarca mayoritariamente que tiene tantísimo poder que es intocable, sobre todo por la prensa, tiene mala solución, ¿no? Tiene muy mala solución porque precisamente el poder está en manos de cuatro personas que llevan a cabo su poder a través de determinadas empresas que son las dueñas de hospitales, de colegios, de cadenas, de mil cosas, de medios de comunicación, de mil cosas que facilitan que puedan llevar a cabo esa ideología. Y se decide eso en amiguismos, se decide en pacos de estadios de fútbol, como decías, se decide también con una copa, con un puro después de una comida. La verdad es que es bastante perverso cómo se está decidiendo el destino de las cosas, pero en nuestro país y en la práctica totalidad de países. Y vemos, por ejemplo, lo que decías, el ejemplo de fútbol, es que seguramente al frente de los equipos de fútbol se han puesto personajes con muchísimo poder financiero, económico, empresarial y muchísima llegada a la sociedad y se convierten auténticamente en oligarcas, pero existen en todos los sectores, pero por supuesto el fútbol es el más visible de todos ellos. Y luego, se decide eso, se decide a veces en nuestra salud, se decide en un palco de un estadio de fútbol. Bueno, pues por desgracia es así, o en una copa, o en un puro, o se decide, te voy a ayudar y te voy a dar esto y te voy a dar lo otro y voy a firmar algo, una norma que te va a beneficiar a ti. El mundo es así, el mundo se decide de esa forma. Y el mundo se decide por apretones de manos entre auténticos envergüenzas. En muchos casos, pues también es así, ¿no? Te mencionaste algo que era... extrapolaste un poco la injerencia o la mala gerencia de la sanidad, ¿no? Afuera de España. ¿Tú cómo ves, este factor de privatización intentando adueñarse de la sanidad pública en el resto del contorno europeo? ¿Crees que es algo común a toda Europa o es algo principalmente endémico a España? Yo creo que es algo que se está produciendo en todo el continente y en toda Europa. De hecho, por ejemplo, en los países nórdicos, que son un poco el ejemplo, sean lo que sean los países nórdicos, el ejemplo de lo que es el estado de bienestar, ese estado de bienestar también se está privatizando en algunas cosas, y el tema de la sanidad es uno de ellos, y precisamente hemos importado lo bueno de ese sistema del nórdico, pero el sistema nórdico está quebrantando en algunas cosas y también en este. Evidentemente yo no sé en comparación con el resto de países de Europa cómo se encuentra nuestro país, cómo se encuentra España, pero sé que ese problema de la privatización de los servicios privados, de los servicios públicos, se está produciendo en toda Europa, porque seguramente Europa no está regida es como Estados Unidos. Lo que pasa en un sitio pasa en todos. España no está aparte y al margen de lo que ocurre en Alemania, de lo que ocurre en Suecia, en Noruega, sino que camina todo junto. Y también tiene que ver con el hecho de que existen una serie de ideas en la gente y es lo mismo. Fíjate, estos días se ha producido en Finlandia se ha producido un hecho que sociológicamente puede ser importante, que es la filtración de unos vídeos de la primera ministra, y lo que se ha dicho en ese país contra la primera ministra, por no hacer absolutamente nada malo, pero lo que se ha dicho allí se hubiera dicho aquí también, se hubiera dicho en España a miles de kilómetros, pero se hubiera dicho
muy, muy parecido. Con lo cual hay una serie... Internet ha democratizado lo bueno, pero también lo malo. La comunicación ha democratizado lo malo y una serie de ideas y de cosas que tenemos aquí también aparecen allí. Y seguramente lo que se ha dicho sobre la primera ministra, con una mezcla entre machismo, clasismo, no lo sé, pero se ha dicho en Finlandia y se puede decir también en España prácticamente lo mismo, y hubiera pasado lo mismo. Y de hecho ha pasado lo mismo, no con ella, no con la primera ministra de Finlandia, pero cuando han viajado una serie de personas, mujeres, han viajado precisamente allí a Estados Unidos por una serie de cosas que pueden gustarte o no gustarte, pero el hecho de ser mujeres ha habido una crítica absolutamente ilógica que no tiene nada que ver con el ejercicio político que han ido a hacer y que tiene que ver con una serie de ideas que se han producido y se producen en España y en Finlandia. La europeización de las cosas, no solamente se han perdido las fronteras para lo bueno, se han perdido también para lo malo, y se han perdido en que lo que se dice, el relato de las cosas que se dice en Noruega, en Finlandia, en Suecia, en Alemania, en España, en Francia, es muy parecido al que se produce en nuestro país y al que se produce en España. Ya no manda la realidad, se manda el relato de la realidad. Y quien domina ese relato, quien domina los medios de comunicación, quien domina todo, Internet, quien domina eso, está dominando realmente el mundo porque está facilitando que se transmita una serie de ideas, una serie de conceptos sobre la realidad, en donde la realidad ya ha dejado de ser realidad, ha dejado de ser realidad y se ha convertido en lo que nos dicen que es la realidad. Todos los eufemismos que se despierta con ese contexto de la posverdad. Exacto, es eso. Las verdades alternativas. Que de alternativas tienen bien poco, pues son conservadores en muchos casos. Pero la posverdad, aunque utiliza el término verdad, es una denominación filosófica. Lo que queremos sobre las cosas es la mentira de lo que ocurre en el mundo, la mentira que nos transmiten y que nos hemos creído y que hemos aceptado como la verdad. Esa es la gran conspiración que existe en el mundo. No, definitivamente. Para ir cerrando y no abusar mucho de tu paciencia, Bruno, pero para ir cerrando, pues iremos. Te comentaré una cosa. Tuve varias conversaciones antes de preparar este programa contigo con consultantes de negocios aquí estadounidenses, ¿no? Y les pregunté acerca de los modelos privados de sanidad. Y todos, eran 3 consultantes a los que yo respeto mucho su opinión sobre negocios. Esto imagínate, para una metáfora para los oyentes, ¿no? Imagínate que si quieres preguntar cómo matar rápidamente una gacela, no se lo preguntas a una hiena, se lo preguntas a un león. Pues esto es la idea, ¿no? Fui a estos y les pregunté, ¿qué os parece la idea de la privatización sobre la sanidad? Y los 3 me dijeron, por separado, con días y perteneciendo a diferentes compañías, me dijeron, fíjate, Europa tiene un estado de bienestar buenísimo. No entraron en España, dijeron Europa en general, tiene un estado de bienestar buenísimo y hay que meterles privatización. Pero Estados Unidos carece de sanidad pública y de estado de bienestar y hay que aumentárselo. La idea no es revertirlos, la idea es que tanto Europa como España alcancen un nivel óptimo para los negocios, que es la cosa que dijo David hace poquito, que me hizo sonreír, aunque no lo visteis, que es que la consulta rápida, la consulta rapidita al doctor, eso sea privado. La cosita rapidita de curar, ponerte una escayola, también sea privada. Cuando haya que operarte de unas apendicitis, cuando haya que hacer una cirugía extrema, cuando haya que hacer una terapia larga, eso pasa a lo público. Y que la gente lo vea bien. Pero mientras que en Europa tienen que privatizarlo, en Estados Unidos van a tener una moción para hacerlo más universal. O sea que uno tira hacia abajo, el otro hacia arriba, pero el asunto es al final nivelarlos. Y a mí me dio mucho sentido, ¿no? Decir, carajo, qué miedo, ¿no? Qué maquiavélico, ¿no? Que me parece de psicópatas eso, ¿eh?
Sí, y además lo que se está haciendo, no lo sé hasta qué cierto punto es real o no, hacer creer que el sistema europeo es científicamente mejor que el norteamericano en ese sentido. Y sin embargo, se está demonizando el europeo como comunista, como socialista, como malo, socialista. Como esa es la palabra clave. Sí, señor. Sí, allí se utiliza más la palabra socialista que comunista como algo muy malo. No. El sistema sanitario europeo es científicamente mejor que el norteamericano. Y posiblemente no hay en ninguna otra cosa que somos superiores, pero en eso sí. Y allí parece que se está diciendo que somos muy malos. Europa y Estados Unidos evidentemente están en caminos distintos, pero Europa se está pareciendo a Estados Unidos y Estados Unidos no se está pareciendo a Europa. Parece que nos estamos norteamericanizando, como se diga, en ese asunto, en el tema de la sanidad, que debería ser nuestro patrimonio y nuestro elemento de diferencia y sacar pecho de eso. Y sin embargo, en vez de eso, nos estamos queriendo parecer a ellos y parecer a Estados Unidos, cuando en realidad debería ser al revés. Y hablo de científicamente. El sistema, con sus múltiples problemas, pero el sistema es, desde luego, mucho mejor aquí que allá. ¿Que beneficia a la empresa privada y al negocio más ese sistema? Pues sí, puede ser verdad. Pero ¿qué es lo que está haciendo que en el mundo sea más importante el negocio que la salud? Y ese es el problema, yo creo que mueve absolutamente todo. Estamos convirtiendo en algo mucho más positivo la cuenta de resultados que la cuenta de salud. Y entonces ahí algo está fallando en el mundo. Pues Bruno Cardeñosa, muchas gracias por haber compartido tus impresiones, tu sapiencia, tus análisis. ¿Qué proyectos hay dentro de La Rosa de los Vientos para corto plazo? ¿Qué proyectos tienes tú también como escritor y como periodista por tu propia, por tu propia vertiente? Bueno, pues hay evidentemente en el programa seguir intentando hacerlo igual que hasta ahora, triunfando y haciéndolo bien, porque si el programa lleva en esta temporada que comienza ahora, año número 25, si lleva 25 años, eso ya es un síntoma de que algo bien se está haciendo. Intentar seguir haciéndolo bien, seguir estando al tanto de todo lo que ocurre y todo lo que pasa y todo lo que puede ser importante para la gente, porque no solamente es transmitir una serie de cosas, sino que esas cosas sean relevantes para la sociedad y relevantes para quien escucha. Y a nivel personal, ahora mismo estoy trabajando en fase inicial en 2 trabajos, en 2 libros. Uno de ellos tiene que ver con las editoriales en los comienzos que hago de cada programa, que son algo así como pues la carta de presentación de lo que cree y lo que piensa uno, utilizando estos temas para hacer reflexión social sobre lo que está ocurriendo, y algunas de esas cosas se han mostrado aquí en esta conversación. Y luego otro tema en el que estoy trabajando, que no he empezado a escribir, no digo exactamente qué tiene que ver, pero es sobre uno de los asuntos que rigen la vida de absolutamente todos y que puede servir para llevarnos adelante en algunas cosas. A veces, y no quiero especificar mucho, pero utilizando una frase de alguien, parece que los hechos, por alguna razón mágica entre comillas, se entrelazan, el universo conspira para manifestarse y para hacernos presentarnos una serie de cosas que pueden servir para algo y para cada momento, y lo malo se puede convertir en bueno. En definitiva, es la vida. También la vida personal, en donde lo malo que ocurre, pues hay que convertirlo también en bueno, y lo hice en este libro que hemos hablado y que has mencionado antes. Había un problema, bueno, pues esta entrevista forma parte de lo bueno, el poder contar una serie de cosas que no serían posibles sin ese libro, solo sería posible sin lo malo. Si yo no tuviera esclerosis, no me harías esta entrevista. O me harías otra, pero no me harías esta entrevista en donde he podido expresar una serie de cosas y una serie de ideas que antes no tenía y que no contaba,
pero que lo puedo hacer gracias a tener lo que tengo. Si no fuera por estas circunstancias, seguro que le tendría que mandar un jamón ahí a David y él te tendría que sobornar para que vinieras al programa con una paletilla de jamón. Claro, hablaría otras cosas, no es que me entrevistes por lo malo, pero gracias a lo malo he podido mostrar una serie de cosas y he podido decir una serie de cosas que de otra forma no hubiera podido hacer. Bueno, Bruno, y también una cosa que a mí me gustaría nombrar, que gente que igual está recibiendo ahora un diagnóstico parecido al tuyo, verte que sigues trabajando y que sigues ahí al pie de cañón, se le da ánimos para poder seguir luchando contra la enfermedad, ¿no? Eso, yo creo que eso también es dentro de todo lo malo, eso es lo bueno, ¿no? Dar esperanzas. Claro, evidentemente la vida no es la misma, porque no se puede decir que sea lo mismo, no es lo mismo, pero hay que intentar mantener la misma vida que se hacía antes en la medida de lo posible. Hay que situarse, hay que examinar la realidad y adaptar la realidad a lo que ocurre. Que no te dejes vencer por eso, porque es muy fácil, a mí me pasa, hundirte en alguna ocasión. Y te puedes hundir 5 minutos, pero no te hundas toda la vida. Claro que te puedes hundir y claro que hay momentos muy malos y momentos en que se ve el futuro muy negro. La gente no lo sabe, si la gente lo supiera, pero hay que seguir adelante, hay que seguir luchando. El 100% de las fuerzas que se tenían antes ahora tiene que ser el 150%. Y las tenemos, somos más fuertes y más resistentes y más resilientes de lo que nos imaginamos. Y todos podemos intentarlo. Evidentemente la realidad es muy puñetera y a veces en la vida se tuerce, pero hay que intentar en la medida de lo posible vencer a esa vida, porque si no la vida nos vence, ¿no? Nosotros vamos a poner tu libro en nuestra biblioteca de Clave 45, La vida se torció. Además de, yo siempre he recomendado muchos otros, el que tú escribiste sobre el 11S ha sido muy referente para mí. Lo tengo cuando preparo programas sobre ello, todavía lo saco, lo desempolvo, miro todo lo que tengo subrayado y tal, la información que has compilado. Pero el que no lo sepa, ¿no? El gobierno invisible, Think Tank, W de Wikileaks, la AAA que mueve los hilos del mundo, un mundo infeliz, además, ¿no?, de cosas del misterio, misterio ovni, un alto secreto al descubierto, Nerón en el siglo XXI, 100 enigmas del mundo, etcétera. Tu bibliografía es extensa, es excelente, es referencial y tu trabajo también lo es. A mí, te contaré un secreto, ahora que no nos oye nadie aquí, que es decirte que tu posicionamiento, ¿no?, de director de La Rosa de los Vientos, de no tener miedo a tomarte compromisos sociales mientras haces un programa de misterio, fue lo que a mí me animó a decir, sí, puedo hacer misterio y conspiración, puedo hacer geopolítica y puedo hacer misterio. Claro, porque sí, se puede. Pero una vez más, ¿no?, tú has sido una gran parte, ¿no?, de animarme a por lo menos a decir, sí, se puede dar ese salto. Y como yo, habrá otra gente, ¿no?, a la que le eres un referente y no te lo ha dicho. Pero quiero solamente extender ahí mi pequeño apoyo y darte las gracias, ¿no?, por toda tu labor a lo largo de estos años, y que sean muchos años más de continúes escribiendo libros y continúe La Rosa de los Vientos siendo el programa referencial que es. Bruno. Pues muchas gracias por tus palabras, perdona que te interrumpa, pero muchas gracias porque ese tipo de cosas son... yo tomo medicina 2 al día, 2 pastillas, bueno, son 4 porque son el doble cada pastilla, pero bueno. Pero esto también es medicina. La medicina a veces son palabras, son ánimos, son medicina para el alma. Y también eso es importante en el tratamiento personal de uno. Evidentemente, en mi caso hace falta una medicina física, pero tiene más fuerza una medicina espiritual, no física como esta. Unas buenas palabras, un qué tal, un me has animado, un ha sido un espejo, es mucho más fuerte de lo que nos podamos imaginar. O sea que mil gracias por tus palabras, porque son palabras que me animan y que me hacen la noche mucho mejor. Y por favor, recuerda solamente un detalle. Esas palabras que yo te he dicho, seguramente que hay
10.000, 20.000, 100.000 voces detrás que no te lo han expresado y que se lo han callado, pero que lo sienten así. Porque yo lo sé, que lo eres un referente para mucha gente. Muchas gracias por tu tiempo, como siempre, eres muy generoso. Y eso, te escuchamos en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias y encantado de que me escuches en el programa que sea, pero siendo un espejo, intentando cada uno en el mundo y en la vida tiene que ser un espejo para el resto. Yo lo intento y ahora más que nunca la vida se torció y la vida se torció también, entre otras cosas, para intentar pues mostrar algunos elementos, mostrar ese espejo. Este soy yo, intenta la parte buena, pues apuntar y corregir y llevarte algo de eso. Muchas gracias, un abrazo inmenso. Hasta pronto. Chao, gracias.